Bueno, buenas noches. Buenas Hola noches, José, aquí placer. María Isabel Pagani, desde Aguatierra, Casa de Río. Bueno, esto que dimos en llamar Otras Voces, Diálogos desde Aguatierra. Hoy tengo el honor de tener a una amiga, una hermaga, Josefina Carlucci. Hola José, ¿cómo estás? Un placer estar cerca tuyo en este nuevo proyecto y con luna llena, obviamente. Tal cual, hace un ratito veía en el río la Qué compañera maravilla. hermosa que tenemos de luna llena. Así que bueno, ahí muy iluminadas. Esperemos que de verdad, bueno, nuestras palabras vayan subiendo a la red y colaborando en este proceso, ¿no? Eh, Así es. José, hoy me acordaba, digo, de cómo nos habíamos conocido. Recuerdo que llegaste a Aguatierra, creo que en algún retiro de canto, ¿no? Sí, canto esencial, sí. Y de canto, mirá, de canto esencial. eh, y después nos encontramos allí viajando por la montaña, en ese causa y cancha, en esa integración de los pueblos originarios de toda la tierra. ¿Y vos te acordás por qué año fue eso? Eso fue 2017. en noviembre del 2017. Muy bien. Y ahí yo por lo menos, que era muy buscadora así de los pueblos originarios, ¿no? Como a ver qué traían. Algo que me traje muy impregnado era esa idea de que éramos nosotros, los originarios de este tiempo. Y fue como un sacudón, ¿no? Yo que dije, pero ¿cómo? Entonces ya no hay dónde buscar. Y me di cuenta que había que asumir una responsabilidad muy grande en ser fundadores y originarios de esta tierra, acompañados con toda nuestra ancestralidad, ¿no? Eh, y bueno, te conocí más profundamente allí, ¿no? Acá era una invitada y ahí dije, wow, o sea, qué fundante esto, ¿no? De haber pasado por la academia, ¿no? Eh, y ser originarios de este tiempo, esa integración que para mí es tan importante y por eso me gustaba mucho invitarte a este espacio porque siento que en vos se da esa conjunción. eh, Cuando te pregunté cómo te presentabas, me dijiste primero una viajera galáctica y después me mandaste un currículum que yo dije, wow, ¿no? Entonces dije, esta integración son los originarios también de este tiempo, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tu proceso, José? ¿Cómo llegaste a, a elegir las ciencias biológicas? ¿Cómo fue tu proceso de formación en la vida? Que a mí me parece que es lindo que los demás lo conozcan. ¿Cómo elegiste eso? Em, yo creo que esto se va construyendo desde la infancia, o más temprano todavía, porque tuve la suerte de que a los 2 años, cuando todavía no tenés mucha conciencia de lo que es la vida, y sos más bien, te dejas fluir y llevar y no tenés ningún tipo de bloqueos, tuvimos la dicha de irnos a vivir a la Patagonia. Para mí eso fue un punto fundamental en mi desarrollo posteriormente, porque ahí tuve contacto netamente con toda la fuerza de la naturaleza. En esos más o menos 14 años que vivimos en la Patagonia, ese contacto con la estepa patagónica, con ese desierto, con esos vientos tan fuertes, eh, con esa generosidad del otro, de tener poca gente en el entorno, pero con mucha solidaridad, y a su vez ese vínculo fuerte con lo que era la familia, también me fue creando a mí una visión más integradora de lo que es
la vida, desde la naturaleza hasta incluso los valores. ¿Qué es lo importante? Viéndose en un lugar muy inhóspito, árido, sequía, con malos caminos, en ese momento no había tanta comunicación, entonces realmente era una etapa que para mí, para esa edad, si bien era fuerte, era una aventura. Ahí comencé a amigarme con todo lo que eran ese espacio, esa flora y fauna, después el contacto con el mar. Creo que eso me dejó una gran impronta para reconocerme naturaleza y a su vez reconocerme cosmos, porque era muy evidente que era cielo y tierra. Eh, y mi padre siempre fue muy buscador, un gran explorador, que le gustaba mucho la lectura y la investigación, así que ese germen lo tuve desde niña, desde muy joven, con una vinculación de mis hermanos, que también hacían un vínculo muy amoroso y de compartir permanentemente. Así que eso me marcó una tendencia hacia el estudio. Así que ahí arranqué y fue cuando comencé a entrar en un poco más en la vida, que mi padre era ingeniero químico, es ingeniero químico y estudió ingeniero en petróleo, hizo dos carreras, pero le gustaba mucho la microbiología, así que indirectamente me llevaba a esos campos y a través de mi madre conocí un poco el arte. A ella le gustaba mucho la danza, mi abuela era concertista, era, era también, cantaba en las óperas, así que era una mixtura muy interesante de arte y de ciencia y de conocimiento y naturaleza. Así que creo que por ahí viene el encuentro con la ciencia más La adulta. ciencia y el arte, ¿no? Digo, Totalmente. elegiste una familia donde estaban desarrollados ambos aspectos, ¿no? Digo, lo artístico o lo racional, digamos así, y lo artístico. Hay eh, una linda mixtura tenés, ¿no? En tu haber. Eh, Me llegó algo muy hermoso, un paper que escribiste, eh, que trabajabas sobre un concepto que se llama metanoia, que diste llamar metanoia, y me pareció como sumamente interesante para este tiempo, ¿no? Vos ahí hablabas un poquito como de cambiar el rumbo, ¿no? De la mente o del pensamiento heredado. ¿Vos reconocés este proceso en vos? Digamos, alguna vez dijiste, ¿cómo necesitaste enfrentarte como al status quo de la ciencia, digamos, de decir, necesito cambiar el rumbo de esto? Eh, ¿Tenés como alguna experiencia en esto vivencial que se te haya presentado? Bueno, en varias etapas de mi vida fueron así quiebres. Era lo que solemos hablar como muertes, ¿no? Etapas de muerte y regeneración, porque en muchas ocasiones veía que me sentía que no pertenecía a cierta forma de pensamiento, incluso había una disociación entre lo que se decía, porque se debía decir así lo correcto, o de alguna forma proceder socialmente con lo correcto, y lo que resonaba en mí. Siempre estuvo esa dicotomía, hasta que pude encontrar mi propia creación, hacer creación propia a través de todo el cosmos que todo este medio siglo me permitió ir sembrando y cosechando informaciones y vivencias y reflexiones y conocimientos. Todo esto que fui pudiendo recoger en mi camino, me hicieron en muchas ocasiones encontrar eso disonante. Tuve la posibilidad de hacer más de 10 años de música, de flauta traversa, y eso también me ayudó a encontrar también esa armonía, ese ritmo y ese pulsar. Entonces, creo que permanentemente estamos buscando nuestro equilibrio o nuestra coherencia. Eso es parte de la vida. La vida es
es eso, es movimiento, muerte, cambio, fluir. Y creo que a todos nos pasa permanentemente, estamos eligiendo o no. Eso depende cuál sea nuestro pulsar. Pero si no elegimos, estamos creando. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. O sea, si lo que hay no resuena con lo que percibo, lo que siento de lo que es mi realidad, pues bueno, ya tengo suficiente herramienta a través del conocimiento de mi propio cosmos. Cosmos significa orden, y el orden interno que yo fui creando a través de todo esto, a través de todas esas experiencias vividas y reflexionadas que llamamos sabiduría, me permite a su vez ser creadora de lo que resuena conmigo. Eso parece ser un concepto bastante nuevo dentro de la ciencia, ¿no? Esta posibilidad de ser creador, ¿no? Como ahí hay algo interesante que vos aportás, por lo menos en este escrito, en este paper, que, que a mí me parece que no es menor, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de vernos como humanos creadores de la realidad, o sea, no como seres pasivos, sino como seres activos en este nuevo tiempo, ¿no? Desarrolle. Yo creo que no solamente activos, sino que tuve que dejar de ser, de dejar de usar esa fuerza masculina en un determinado tiempo para volverme pasiva y receptiva. Y eso es lo que intento colocar en Metanoia. Esa mixtura para buscar un punto medio que muchos conocen como punto cero, que lo desarrollo en otro paper anterior, que se denomina la musicalidad de los virus. Ahí coloco lo que significa ese punto medio. Está en inglés, pero bueno, podemos hacer una versión en español. Y ahí comienzo a gestar esto, lo que significa lo pasivo o lo activo, a través de la música que para mí tienen los virus. Entonces comparo los virus como notas musicales, como sonidos. Pero más allá de eso, siento que Metanoia lo que hace es un diálogo entre las distintas áreas del saber, porque habla la filosofía, habla la sociología, habla la ecología, la virología, y en eso trato de buscar esa danza, que sea una danza balanceada y armoniosa, para ver otro punto de vista, donde buscar un punto que esté a favor de la nueva vida, ¿no? De la vida integrada, porque la vida no tiene reglas, o no es determinista, o no es reduccionista, no es materialista únicamente. Y en el ámbito académico, donde me desarrollé mayormente, veía que veíamos algo muy parcial cuando tocábamos temas relacionados con la vida. Y eso me hacía dudar mucho si estábamos buscando realmente la verdad o simplemente era una especie de conformismo para que las teorías vigentes estén alineadas, ¿no? Con el mensaje de lo que se debería decir. Y no buscamos mucho más de eso. Y esto me hizo ver que no, que estamos viendo algo. A ver, vamos a ser más práctica. Cuando yo estudio un árbol, ¿qué hago? Describo, analizo cada célula, veo que el árbol saca ramas, hojas, tronco, veo la parte minúscula, la macrovisión del árbol, pero me quedo en eso, los puedo clasificar, los defino, qué árbol es, cuándo florece, pero me quedo ahí y en realidad después lo que hago es observar, replicar el árbol, generalizar los conceptos, lo difundo, pero siento que había algo más que estamos perdiendo. Ahí estoy como investigador, como un observador, y sabemos que el observador modifica lo observado, eso ya se sabe por física cuántica. Entonces, cuando veo el árbol es simplemente un objeto inanimado. Eso me hacía pensar de otra manera. Entonces,
Lo que falta es la otra parte. La vida no es material solamente, no es simplemente determinada a través de hechos. La vida es mucho más que no se puede definir a través de las matemáticas o las estadísticas. Y esto es donde vamos llevando la ciencia hasta una biología sintética. Mm, ¿A qué se refiere? Que nos sí, falta sí, dale. colocar, nos falta colocar justamente la participación del observador. No simplemente observar desde afuera, sino cómo participo para saber qué es un árbol. Tocar, descalzarme, tocar la tierra, ser raíz, raíz, sentirme que broto, que me desarrollo y crezco, porque soy árbol adentro mío también, soy un árbol. Tenemos esa dimensión de árbol también. Mira, el otro día estuve conversando con Rolando Paucar y él me decía algo que me pareció interesante y viene a esto que estás diciendo vos. Yo le preguntaba, bueno, ¿y qué es la conciencia, no? Y él me decía, bueno, a ver, conectados estamos todos porque respiramos, porque sabemos que el árbol, digamos, el dióxido de carbono, el oxígeno, conectados biológicamente estamos todos. Pero la conciencia de la conexión, hacer consciente esa conexión, es la que te permite ser un humano diferente, ¿no? Como un humano que está haciendo la diferencia, que no es solamente una plantita, digamos así, que va siendo llevada, sino que utiliza también esa energía de conexión. Como me pareció interesante este plano de qué es ser un ser humano consciente, ¿no? Y en este momento, fundamentalmente, esto que vos estás diciendo, que uno modifica el objeto al observarlo, ¿no? A lo cual, eh, ¿qué estamos viendo como humanidad en este tiempo? ¿Qué estamos creando como humanidad en este tiempo? ¿Qué, qué es tanto miedo? ¿Qué es tanto susto que hay? Eh, ¿Qué decís? ¿Qué estamos espejando? Eso exterior que espeja el interior, ¿no? Yo Eh, perdón, que no, me aparecen las imágenes, fíjate qué interesante, ¿no? Volvemos otra vez a hablar de un sentir parcializado o polarizado. Eh, Así como la ciencia por ahí se desvía hacia lo material, solamente lo que veo existe, solamente lo que se puede comprobar a través de nuestros métodos científicos existen, sin dudar a veces que si no hay una tecnología actualizada, posiblemente hay muchas cosas que estamos perdiendo, pero también existen. Lo que pasa es que no nos permiten verla. Esa posibilidad también lo estamos perdiendo cuando nos radicalizamos con una emoción. La ujú. emoción también, como la palabra lo indica, viene de energía en acción. Entonces, cuando tenemos esa energía de acción del miedo, del temor, también estoy de alguna forma polarizándome y creando también una realidad basándome en esa percepción. Y nos identificamos con esa emoción, ¿no? Y ahí creamos esa realidad. Creo que en este momento es muy fuerte eso, ¿no? Como de alguna manera los medios y un entorno externo está como bombardeando con estas emociones y nos identificamos con ellas, entonces la creamos, ¿no? Ahí estamos como siendo partícipes de esta, de esta creación, ¿no? Eh, Ahora, la realidad, entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué es? ¿Qué es la realidad? Claro, entonces la realidad va a definir, va a ser definida para cada uno según la búsqueda de su verdad, según la forma de percibir el mundo. Pero no solamente, otra vez, si nos polarizamos simplemente con que la realidad es lo que vemos o lo que perciben nuestros cinco sentidos, volvemos otra vez al mundo de la materia únicamente. Y en realidad, el ser humano es mucho más de lo que ve o de lo que siente, es mucho más. Eso es la indagación que tenemos que buscar, que hacernos. Esa pregunta, y aparte, es algo
muy personal, muy singular. A través de ese despertar singular de cada uno, es donde se construyen esos nuevos tejidos, que eso es lo que está haciendo Agua Tierra. Agua Tierra está comenzando a gestar esa nueva paleta, esos nuevos matices, esa nueva textura a través de tejernos, como si fuéramos trocitos de lana, que vamos mixturando distintas realidades para ver realmente una realidad más completa, como es ese cuento que es la habitación, ¿no?, del elefante. Hay un elefante en la habitación, ¿no? Entonces cada uno que entra a la habitación va a percibir según dónde tenga enfocado su especialidad. Si yo estoy especializado en serpientes, voy a ver que hay una serpiente. Si voy a ver que estoy especializado en caballo, voy a ver un caballo. Y en realidad, ¿quién va a ser el que va a tener ese poder de ver todo el panorama? Alguien que haya integrado toda esa realidad. Que esto no es novedad, porque ya Platón lo decía a través de lo que vos me hiciste recordarlo otra vez, a través de la cueva de Platón. Sí. También el otro día yo pensaba, digo, la gran colonización que tenemos o que todavía nos habita es fuertemente el habernos quitado el pensamiento mágico, ¿no? Hemos quedado con el pensamiento racional allí polarizado y hemos entregado de alguna manera el poder. Entonces, bueno, allí habitan las ideas de Dios en otros que nos dicen cómo es la cosa, ¿no? Esa proyección de la sombra. Entonces, lo que me están contando que es, pues que es. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, esta integración del pensamiento mágico, de ese pensamiento que, que no se queda solamente con el plano visible, ¿no? Sino que, bueno, vos hablás algo de qué es la imaginación, cómo, ¿no? Cómo imaginar también crea pensamiento, cómo es entrar en eso que se cayó del pensamiento, porque a partir de Aristóteles, ¿no? Digo, bueno, allí empiezan a bradar, digamos, la razón primando, y hay todo un pensamiento que queda en el abismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos siglos y siglos y siglos de persecución, fundamentalmente las mujeres, de, bueno, cacerías de brujas, ¿no? Pero lo que eran muy poderosas también, como que manejaban el pensamiento mágico también, ¿no? Eran... Para mí es fundamental revalorizar todo lo que simboliza lo poético, lo onírico, lo metafórico, porque de alguna forma la ciencia, si bien no lo dice, la mayor parte de los descubridores o de la gente más renombrada utilizó esa energía de esa mente creativa, porque la mente no crea objetos rápidamente tecnológicos, sino que tiene que haber una belleza, una armonía, tiene que haber una expansión de alguna forma, y ahí volvemos otra vez a conectarnos de alguna forma a lo que vivimos en el 2017 con esa hermosa integración de pueblos originarios. Yo viví un momento muy... Esto fue un punto también de quiebre para convencerme que por ahí venía el camino, que fue cuando en un día de ceremonia, era una ceremonia de danza y de canto que se hacía, que estábamos en una montaña, y me pareció muy significativo cuando entran los pueblosqueros separados con una línea de mujeres y de varones. Las mujeres cantaban, los hombres tocaban su instrumento musical, ¿no?, de sus flautas, y me llamó mucho la atención cómo ellos generaron un ambiente de mucha unidad, tocando primeramente una melodía muy,
muy amigable, muy agradable, y muy contagiosa. Entonces empezamos todos que estamos rodeándolos a ellos, a cantar, a vibrar, a danzar. Y después de un tiempo que estamos todos con mucha energía, una energía fenomenal, una- con mucho poder, ¿no? mucha fuerza, ellos cambian totalmente la melodía. Y a mí me llamó la atención observando eso, cómo ellos cambian totalmente de una melodía eufórica, pasan a una melodía de tipo lamento. Ujú. Mientras todos seguíamos cantando porque no habíamos escuchado que había cambiado. Hasta que comienzan a escucharse, cada uno, se miran, nos miramos, veíamos que las dos filas hileras ya no estaban en la misma sintonía que nosotros y empezaron a disminuir las voces y la danza, y los tambores se callaron. Y ahí está el punto cero que llamo, o el punto que hablábamos de la neutralidad, o de la ecuanimidad energética. Se hizo un silencio tan profundo y tan amoroso que superó las dos polaridades, la de lamento y la de euforia. Ese es el punto maravilloso que tenemos que llegar como humanidad. Eso para mí fue muy revelador, porque apenas llegué al laboratorio lo comenté, pero era muy difícil que alguien pueda entender esa euforia que yo traía y ese armonizar, esa templanza, porque cada uno estaba viendo lo que puede ver o lo que quiere ver, o tal vez no esté en la búsqueda de ningún cambio, está bien como está. Pero a mí, yo estaba ya buscando otra verdad, una verdad superior que unifique todo ese criterio. Y ahí fue que solidifiqué mi punto de vista, y fueron los dos papers últimos que escribí, que vuelvo a decir, dentro de ese arte de escribir, para mí, no podemos llegar a escribir esas cosas o crear algo si antes no lo sentimos, no lo percibimos a través de nuestro cosmos interior. O sea, tengo que hacerlo carne, corazón, vida, Y vivirlo, para poder después exponerlo, manifestarlo. experimentarlo, ¿no? Me parece que también es, Plenamente, sí, plenamente. sí, sí, es ese tiempo, ¿no? No puede quedar solamente, yo que también tengo paso por la academia, digo, es el tiempo del mago. Ya, digamos, hay que tomar esa energía y, bueno, a ver, ¿cómo se hace esto, no? Ya no se dice cómo es la cosa, sino hay que hacerlo, ¿no? Allí me parece que hay un cambio también importante en esto que hablabas antes, entre lo magnético, eh, Y lo se me eléctrico. fue, y lo eléctrico, digamos, ¿no? Entonces, ya ahí hay como una fusión y hay creación. Es lo que Em, hablábamos de la chacana, ¿no? Lo vertical y claro, horizontal, ¿no? La claro. existencia y la conciencia o la esencia. Eh, entonces estamos buscando ese punto. Pero lo más lindo es que todos somos reconocidos, todos estamos siendo reconocidos por la misma creación. El tema es que Ujú. vos te des cuenta y que vos participes de esto, que es un despertar interior, singular, personal, pero es para un beneficio colectivo. Estamos creando una nueva conciencia, a esto se trata, ¿no? Bien, ahora quienes nos estén escuchando pueden decir, pero ¿de qué despertar me están hablando? ¿No? Como que parece todo un caos. Vos ahí hablas que cuando, eh, a ver, no quiero ser como, decís algo así, cuando todo parece estable, llega una desestabilización que altera la tranquilidad y exige el salto, ¿no? Como que cuando todo está estable hay algo, ¿no? Que así me da la impresión que es lo que sucedió en 2020. No sé si había una estabilidad, pero digo, bueno, como que la cosa
muchos sabíamos que esto estaba llegando porque estábamos hablando ya de un tiempo, de una cuenta larga, de un Pachacutic que venía como presentándose como una revolución, mas se presentó de la manera más inédita para todos. Y cuando te llamé para preguntarte, ¿qué es esto, José, de este chiquitín con corona? A vos no te llamó la atención, a una doctora en virología no le llamó la atención. ¿Nos podés contar cómo qué son estas pandemias virales que vinieron a sacudirnos tanto? Bueno, acá caemos otra vez en algo que hablamos al comienzo, ¿no? El poder de lo invisible. Si yo no lo veo, no existe. Y en realidad sabemos que existe el corazón, las emociones, existe la intuición, existe la percepción, existe el amor. ¿Qué es el amor? Existe todo eso, porque lo hemos vivido. Pero, ¿y qué pasa? ¿Por qué no lo incluimos como parte de nuestras vidas? Están incluidas, pero parece que no es necesario analizar más, nada. Pero cuando hacemos un trabajo científico, eso parece que no estuviera ahí, o eso no está bien decirlo. Am, y, y cuando hice estos saltos, lo que escribí es eso, o sea, dentro de mi vida también hubo muchos cambios y muchos golpes de timón en mi carrera como investigadora, porque inicié polarizándome en el estudio de antivirales, totalmente, con ese tema fue mi tesis doctoral. Después hice una búsqueda un poquito más profunda, que era el uso frecuente de un antiviral va a producir una resistencia. ¿Cuáles son las consecuencias del uso frecuente de un antiviral? Entonces, ¿cuál era la resistencia? Generar una población viral que se oponga a ese medicamento que estoy usando. Que eso es una de las problemáticas que se está viviendo muchísimo en muchos países. El uso desmedido de antibióticos o antivirales está produciendo resistencias que después no hay que cómo mitigar eso. Y eso me llevó a ver un poquito más profundo todo esto, porque yo estaba viendo que al usar estructuras o compuestos naturales, no creaba esa resistencia que yo esperaba encontrar. Entonces dudaba del método que estaba eligiendo, o sea, ¿cómo no va a haber resistencia? Eso me llevó a buscar otra vuelta más, ahí vemos otro quiebre más. A través de los compuestos, que eran compuestos derivados de algas rojas, analicé entonces de dónde venía esa alga, por qué no producía resistencia que yo esperaba en los virus que estaba investigando. Y era muy simple, porque el alga, ese compuesto que yo estaba usando, ya estaba dentro de la memoria de ese virus, porque ese virus había estado en contacto en su proceso evolutivo en las aguas de los mares previamente. Entonces, cuando hago todo ese encuentro, a ver, yo podría haber seguido con las líneas de investigaciones anteriores y seguir convencida sobre eso, pero es mi inquietud, y la inquietud es siento que la inquietud es una cualidad del espíritu, del alma. Entonces vos podés ser tranquilamente conformista, total, me iba bien en esa investigación, yo podía seguir, pero sin embargo, esa inquietud que fue de alguna forma alimentada desde mi infancia, me hacía ver algo más. Y después sentía que el que hace, eso es una frase que me llamó la atención, que la encontré hace poco, y que decía, cuando uno hace una ciencia pequeña, se aleja de Dios. Cuando uno hace una ciencia más profunda, se acerca a Dios. Y eso es lo que comencé a ver, el poder de lo invisible a través de mi propia carrera de investigación que hacía. Hasta que llegué a un punto que es la relación de la virología o del virus con nuestra propia evolución. Y ahí me di cuenta que no es una cuestión de atacar a lo desconocido, atacar o tratar de dominar, como hacemos con la naturaleza, a todo aquello que se desconoce,
Si se desconoce hay que matar o destruir, pero no comprender. Eso no es parte de lo que uno tiene que hacer eficiente en una ciencia. Si esto es un problema, hay que resolver el problema. Problema, reacción, solución. Hay que hacerlo rápido. Y en realidad, esa rapidez trae consecuencias a posteriori. Entonces, cuando entiendo y comprendo que tengo que ver e irme a la línea de evolución, me doy cuenta que somos virus y bacterias. Entonces, de alguna forma, cuando estamos peleando hacia afuera con algo, nos estamos dañando a nosotros mismos. Porque estamos viendo algo, otra vez, algo polarizado, reduccionista, parcial, y pensamos que esa era la única verdad. Wow. No menor, ¿no? No menor el mensaje que nos vienen a dar. José, sí, yo creo que tenemos que refundar también los mitos, ¿sabes? Y si vos tuvieses que contar un cuento de lo que está sucediendo en el planeta Tierra en este momento, si vos tuvieses que, ¿no? Como si tuviéramos la posibilidad de narrar la narrativa de lo que en este momento está pasando en este planeta, ¿qué contarías? ¿Qué narrativa tenés de lo que está sucediendo? Poéticamente, ¿eh? Qué tema que me estás planteando, ¿no? Y bueno, te saqué del Y sí. laboratorio. A ver, yo lo haría en una especie de una comedia. Fíjate vos qué interesante, saldría del drama. Me parece que lo que más nos confunde es el dolor o el miedo a la incertidumbre, a lo que pueda pasar. Si yo me vuelvo a acercar hacia la incertidumbre o me voy hacia el futuro, otra vez me desconecto de lo que es el presente. Y una de las fuerzas importantes que estamos desconociendo ahora es la fuerza y la sabiduría del cuerpo, de lo físico. Entonces, por eso nos vamos sin confiar que el cuerpo tiene una gran sabiduría y tiene todo lo que necesita, pero nunca le dimos esa posibilidad a desarrollarse completamente. Siempre lo estuvimos viendo que somos imperfectos y que necesitamos el argumento de una autoridad hacia afuera, otra vez hacia afuera, para ver quiénes somos. Entonces, esto para mí sería lo de siempre. Somos grandes águilas y cóndores que hemos creído durante mucho tiempo, muchos eones, que somos patos o gansos. Con todo respeto, simplemente estoy viendo que tienen otras propiedades, otras cualidades que pueden volar y volar alto y ver desde la altura distintas dimensiones. Y a nosotros nos dijeron que esto era lo único que teníamos y nos mostraron una parcela y nos dijeron que ustedes no pueden salir de acá y esto es lo que hay, porque ustedes son imperfectos, porque ustedes son pecadores, porque ustedes no pueden pensar solos, entonces tienen que haber leyes que los organicen. Y entonces fuimos creyendo todo eso hasta el punto de que ahora nos sentimos que somos inválidos, que no tenemos ningún poder, no tenemos. Y sin embargo el cuerpo es la Pachamama. Nuestro cuerpo tiene todas las cualidades maravillosas que tiene la Pachamama, que es la vida, que es la salud, que es la autorregeneración. La autorregulación es fundamental. Se puede autorregular sola. Pero si vos estás desconectado y no sabes que tenés un cuerpo, si siempre me hablaron de la mente, del deber, de lo que tengo que hacer,
yo nunca tuve ese contacto íntimo con mi cuerpo, o con la fuerza de mi alma, o con la intuición, o la intensidad de nuestros sentimientos. Los sentimientos son mucho más estables. Estamos hablando de una mente superior que las emociones. Las emociones se arraigan con una mente inferior, mente de ego. Entonces, si yo no descubro todo ese potencial, y bueno, me quedo pensando que soy un ser rastrero, que no tengo otras posibilidades. Reinventar el poder, ¿no? Reinventar el poder, descolonizar el saber y reinventar el poder. Pareciera como que tenemos un pensamiento colonizado donde andamos de a cuatro patas y hay que ponerse de pie, ¿no? El Ahí tema como... el tema es volver a sabernos que tenemos ese poder, que nosotros lo tenemos que recuperar, pero estamos hablando en forma individual, que a partir de la individualidad de cada uno podemos hacer los rizomas que vos tanto hablás. O sea, me voy a reconocer, pero primeramente tiene que ser un trabajo totalmente individual, hacia uno. O sea, ¿cómo voy a saber cuáles son mis potenciales si no me conozco? Entonces, y la vida te está permanentemente enseñando esas posibilidades. El tema es que, a ver, cuando yo me resisto a un pulsar amoroso, un ejemplo práctico, cuando yo me enojo, cuando yo entro en ira con algo, es porque hay una resistencia a algo que me está diciendo la vida, que tengo que aprender. Ahí viene el aflojarse. Soltate y fíjate qué te molesta. ¿Por qué? Porque hay un pulsar amoroso que necesita atravesar por esa experiencia. Entonces, si yo permanentemente estoy bloqueándome ese potencial de crecimiento con esas emociones de duda, de miedo, de tristeza, de confusión, y a su vez no está mal que las tengas. El tema que no es sano si persisten. Si persisten, eso no es sano. Entonces, si tenemos a muchas personas, a un pueblo entero con esas persistencias de emociones, eso termina de alguna forma desempoderando y enfermando, porque desequilibra todo nuestro poder, nuestra salud, nuestro balance, nuestra autorregeneración, que es natural. Igual quizás, y esto es algo que pienso y comparto con vos, digo, también tengamos que reinventar esta idea de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Como, porque a veces a mí también me asusta, yo digo, pero somos tan poquitos los que estamos como intentando, ¿no? Allí decir, bueno, es que yo me siento poderosa y voy a intentar conectar con mi yo soy y con lo que vine a ser y conectar con el sol, con la tierra, con los elementales. Y bueno, somos tan poquitos, muchas veces lo siento así. Más también digo, bueno, quizás mucho y poco también sea relativo, ¿no? Y podemos o tendremos que hablar de cuestiones más cualitativas en los fractales, ¿no? Como que puede haber pocas personas haciendo un fractal muy grande en intensidad y muchas personas con una cancha de fútbol entera vacía en cuanto a su potencia, ¿no? Digamos, como, porque a veces uno, si no, sale como a querer convencer a los demás. Y es un tema como de resonancia, ¿no? Me parece que es vibracional. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo a ver, estás cuando hablamos otra vez de lo cuantitativo y volvemos a caer otra vez en el hemisferio racional, analítico, y otra vez caemos en eso que no se puede, que tengo miedo, que lo tenemos que proteger, que otra vez estamos desvalidos. Y en realidad considero otra vez que hay que pasar por los dos hemisferios, o sea, la cualitativo y lo cuantitativo, pero también volver a crear esa unificación de los dos para ver nuestro potencial. Se están empezando a ver que nosotros somos una central energética muy poderosa, que
cuando tenemos desarrollados los campos energéticos, podemos almacenar hasta más o menos 8000 amperes, ¿no es cierto? Y las personas que se quedan en un nivel bajo de la energía solamente rondan a más o menos 1100 amperes, más o menos en nuestro cuerpo. Entonces ahí te das cuenta que no es una cuestión de cantidad, sino que cada uno que saque su potencial puede iluminar a muchos, puede transitar y contagiar esa energía a muchos. Por eso, el aislamiento. Yo puedo de alguna forma, a través de una palabra, encender esa energía que la tenés, pero no sabes que la tenés. Esa llama que está un poco denutrida. Pero si te doy una palabra, un gesto, puedo encender todo tu potencial. Una sonrisa. No importa cómo sea, si es a distancia, no importa. Un llamado telefónico, no importa. Ahí están lo que llamamos las redes. Entonces, no importa la cantidad o lo medible, eso eso es corto. Eso que es corto. Estamos hablando ahora de un potencial mucho mayor que se encuentra vinculado con el poder de lo invisible, de ese campo maravilloso que tenemos, esa conciencia universal que somos, y que estamos en plena conexión, y estamos eternamente conectados, porque somos eternos, somos infinitos, somos maravillosos. Entonces, más que, digo, esto que muchos ven como una catástrofe, es una gran oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad, este resguardo, esta posibilidad de interioridad, de interiorización, ¿no? De poder detenernos a repensar y a repensarnos. Pareciera ser una gran oportunidad, ¿no? Sin ninguna duda. Por eso estamos hablando de que estamos entrando en un periodo de salto hacia una nueva era, o una nueva... A ver, cuando hablamos de una nueva dimensión, estamos hablando de un cambio de conciencia. Esto estamos haciendo. Un cambio de conciencia es esto. Unirnos entre nosotros y comenzar a ver la realidad. ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te ves? Por eso, cuando nos convocaste, Maricel, en noviembre, lo que me pareció maravilloso es que en ese momento, en esa semana había recibido muchas llamadas de muchas personas que simplemente querían ser escuchadas. Simplemente eso ya es sanador. Crear pequeños focos, pequeños grupos, de lo que sea, como te resuene, pero que simplemente, y no haya un tema a desarrollar, simplemente cada uno exprese lo que necesitas decir, cuál es tu experiencia, y le pones nombre, y la nombrás. Eso tiene un gran poder, el decir qué me está pasando. Voy a encontrar que otros tienen la misma frecuencia y están viviendo lo mismo, pero si no lo comento, si no le pongo palabra, no puedo hacer esas trenzas, esas redes de contención, esas redes que de alguna forma hacen que veamos la vida de otra manera. Ahí está ese cambio de conciencia que no se propone, ya es ese cambio de conciencia. Lo que pasa es que lo estamos mirando, estamos despertando eso, uy, esto puede ser, sí, ya es. Eso me parece maravilloso. Entonces es un punto de mucho, es un punto maravilloso. ¿Y cómo veo el futuro? Lo veo maravilloso, con mucha luz, con mucha energía, con mucho amor, porque estamos despertando esa energía amorosa que nos une, que es el amor, que es un código frecuencial universal que lo tenemos todos. Y si no, solamente fíjate a tu entorno, fíjate que vas a encontrar vida, y vida permanentemente que se está regenerando, y el sol que nos sigue confiando y brindando esa energía. Y somos soles, lo estamos convirtiendo en eso, en soles. Es como también ese otro lado, ¿no? Este chiquitín que viene a hablar de la muerte, para trabajar justamente ese Yanantin, ¿no? Esa polaridad de la vida, del sol, ¿no? Hacernos trabajar un montón, porque creo que de eso se trata, ¿no? Como este salto de conciencia, este antropoceno, más pareciera que hay como una nueva era, ¿no? También que la ciencia, sí, puede ser, leí bien, que lo denomina antropoceno. Sí, porque antes los ciclos se hacían a través de los cambios
que se producía en la naturaleza. Pero ahora Ajá, el hombre, por eso es antropoceno, antro de ser humano, al ujú, incorporarse con las tecnologías, con la vida industrial, y a querer, y con su afán de dominar eh, y, y progresar, ¿no? El progreso, comenzó a manipular también toda la naturaleza, deforestación, contaminación ambiental, contaminación de los ríos, ensayo de bombas atómicas, o sea, ahí está el antropoceno. Antes lo hacía la naturaleza solo, esos cambios de era. La glaciación era un cambio de era, o sea, veíamos cambios paulatinos. ¿Y ahora qué pasó? No, ahora está el hombre de alguna forma modificando su entorno. Entonces, ahí está el hecho de ser conscientes de que el entorno es parte mía. Yo soy Madre Tierra, porque estamos constituidos por los 118 elementos de la tabla periódica, porque somos eso, pero a su vez somos cosmos, somos semillas estelares, somos polvo estelar. Entonces, una de las problemáticas es eso, esa desconexión entre el cielo y la tierra. Una vez que volvamos a conectarnos otra vez y ser conscientes de lo que somos, la prosperidad está ahí, la tenemos permanentemente. Tenemos todo lo que necesitamos, incluso la misma salud. pucha, ¿no? Sí, igual pienso, ¿no? Porque de la misma manera que hemos trepanado las montañas, que hemos contaminado los ríos, que, bueno, hemos destrozado y quemado los bosques, nos hemos ido también haciendo eso a nosotros mismos como tierra, ¿no? Como son nuestras emociones contaminadas, son, digamos, no perder esa analogía que es eh, de donde tenemos como que rebrotar, renacer, ¿no? De esa muerte, no solo una muerte física, sino también una muerte a apegos, a emociones, a Fíjate que, contaminaciones. pero mira que otro punto de vista, ¿no? Y a su vez los términos, cómo modifican. Cuando pienso usar nuevos términos, también puedo modificar mi realidad. Em, Ujú. a ver, la vida es infinita, la vida no termina, es eterna. Simplemente hacemos una experiencia al nacer y después cuando desencarnamos o morimos. Pero después sigue la vida. O sea, viene la vida, nacimiento, muerte y vida. Eso es un ciclo permanente, permanente. O sea, que la vida nunca se termina. Estamos en un universo lleno de vida. Entonces, cuando nacemos, ¿qué hacemos? Si venimos a hacer una experiencia terrestre acá, elegimos o no, según como sea el caso, venimos y nacemos a través de una experiencia terrestre. Entonces, venimos y para venir a esta Tierra, a este planeta Tierra, necesitamos tener un traje espacial para la Tierra. Y el traje espacial es nuestro cuerpo. Y se tiene que ir adaptando lentamente a vivir en esta atmósfera, bajo estas presiones, bajo estos determinados rayos solares, y esta agua, y este ambiente, y esta cultura, y esta sociedad. Entonces vamos creciendo, como lo hace cualquier árbol, o cualquier ser, entonces va adaptando ese conocimiento de la Tierra. Pero desde que nacemos ya estamos entrando en ese ciclo que significa desencarnar. Ahora, ¿qué pasa? Y yo para encarnar tengo que adaptarme a las condiciones de este medio y de este cuerpo. Entonces entra un fractal muy pequeño de lo que soy. Muy pequeña energía. Por eso se dice que cuando encarnamos, olvidamos parte de lo que somos, porque no podemos traerlo en nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Porque quiero aprender para que cuando me vaya, vuelva a desencarnar y vuelva a la vida, lleve toda esa información, ese banco de datos y experiencia que van a enriquecer mi espíritu. Entonces, como olvido esta transición, estos años de experiencia terrena, que puede ser variado, no importa cuánto sea, la cuestión es irse con esa experiencia, esa nutrición del alma, eh, que sea con la búsqueda. En mi caso, yo estaba inquieta por buscar algo más. Y esta búsqueda me permite también
enterarme que no tenía que buscar nada, que dentro de mi cosmos estaba toda la información, pero también tenía que darme cuenta. Entonces, ¿qué hice? Viajé por todos lados y tuve un montón de experiencias para darme cuenta que estaba dentro mío, ese encontrarme. Entonces, cuando vas encontrando, tu experiencia cambia totalmente en el ambiente tierra. Ahí es cuando volvés a recuperar ese poder y esa esencia que estaba como silenciada en ese inconsciente comienza a hacerse presente. Comenzamos a recordar, a reconectarnos con el corazón, ¿no? Recordar viene de cordis, de cardio, claro. Entonces, el darse cuenta lo que somos y cómo vinimos, y el proceso para entrar al envase terreno, cómo se adapta, que tenemos que olvidar que en realidad mucha gente no olvida, sino que viene con un velo, otros no viene con velo, bueno, no importa, pero es el camino que cada uno elige, y cada uno tiene esas herramientas para buscarlas, porque ahora tenemos muchísima información que hace unos años no teníamos, y todos tenemos acceso a buscarla, a investigar, como quieras, haz el camino que Sí. quieras, pero la intención Una es que... gran red de internet, ¿no? Donde estamos subiendo y bajando información todo el tiempo. No estamos, Y, digamos, y también incluso ya no hay distancia, ya no estamos conectando con el mundo entero, o sea, ya no hay excusas. Comenzá a darte cuenta todo el poder que tenés. El tema es cómo lo vas a usar. ¿Qué creación querés tener de vos? ¿Querés crear algo nuevo? ¿Querés crear tu propia realidad o no? O sea, no importa, pero fíjate que vos, igualmente todos somos, a mí a veces me decían, no somos indispensables. Y a mí me chocaba cuando me decían, no sos indispensables. Bajate ese ego porque no sos indispensable. Y eso, viste, me hacía ruido, hasta que después me llegó y comencé a entender otras palabras. No seré indispensable, pero soy única, soy irreemplazable, a pesar de que soy gemela. Sos irreemplazable. Y cuando me enteré de eso, yo dije, pero por supuesto, con razón, cuando me dicen que no soy indispensable, me están bajando a diciéndome que no importa, vos sos uno más. Fíjate vos, pero cuando te dicen que sos única, tienes una firma espiritual única, vos viniste acá para dejar esa marca, porque ¿quién puede mirar la vida como lo estás viendo vos? Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer hasta el final de nuestros días, nadie lo va a hacer hasta el final del mundo. Vos sos única, sos irreemplazable, ahí vuelve el poder. Entonces, fíjate vos, cuando usamos las palabras y cómo las empleamos, podemos dañar, podemos lastimar, podemos matar, o podemos darle ese poder. Claro. Sí, devolver el poder, ¿no? Nada más ni nada menos. Que nunca se nos quitó. Nunca, o sea, ya los tenemos, los No, tenemos. pero bueno, creo que hemos delegado durante mucho tiempo. A mí me gusta la imagen de delegar la idea de Dios, ¿no? Como que hay una idea de Dios que está puesta siempre afuera. Entonces, va a venir de afuera la salvación, va a venir de afuera el conocimiento, va a venir, que también, ¿no? Digamos, porque bueno, en la interacción, no digo, pero digo, también la posibilidad de recuperar eh, la maravilla que somos, esa porción solar de la unidad, ¿no? Y también saber recibir, ¿no? Ese magnetismo, ese Gaia que también somos, ese poder magnético que tenemos que para mí en este tiempo se refunda un montón, el poder de lo femenino, ¿no? Esa disponibilidad de estar abiertos a recibir esa fuerza electromagnética de donde va a surgir lo nuevo, ¿no? Allí, esa creación. Bueno, enorme, enorme. Gracias, José. Bueno, me encantó compartir con vos, una viajera galáctica, hermosa, una amiga. Me encantó también esto de que somos únicos y haberte conocido en un canto esencial y la esencia de la voz, ¿no? Que cada una porta, que cada uno porta.
en esa maravilla de ser únicos, ¿no? Y, y bueno, gracias por dejar tu huella, por compartir tu voz por allí. ¿Tenés ganas de compartir algo así como ya para ir cerrando este espacio? Simplemente agradecerte. Es, te agradezco profundamente que des esta oportunidad a otras voces y que nos reúnas otra vez, ¿no? Nos vuelvas a apachachar como hablamos de la receptividad de la energía femenina, ¿no? De volver a encontrarnos con la escucha, volver a darnos ese tiempo de saber que estamos con el otro, que estamos en comunión, que no estamos solos, que tenemos muchos rizomas que se acercan permanentemente y que tenemos esa libertad de volver otra vez a, a redescubrir nuestro poder, porque durante mucho tiempo eh, me atrevo a decir que no pensamos, sino que éramos pensados y no vivíamos, éramos vividos, ¿no? Éramos vividos por, por lo de afuera, entonces no teníamos esa, esa conciencia, por eso es importante cuando hablamos de conciencia, ¿qué es? La conciencia es superar la mente racional y lineal, analítica, por algo superior que es la conciencia. Ser seres humanos conscientes es lo que nos vuelven galácticos, nos vuelven justamente multidimensionales, conectados con todo y todos. Entonces me parece que, bueno, que es el momento, que estamos siendo llamados ya a esa nueva era. Bueno, gracias, José. Muchas gracias. Un Seguimos placer. en este viaje, ¿sí? En este río de la vida que nos va ahí encontrando de vez en vez. Un Un placer, placer. Ignacio. Bueno, Muchas gracias. nos Buena estamos viendo vida. prontito. Gracias a Gracias. cada uno de los que escucharon, de los que tuvieron el tiempo para poder prestar su atención, regalarnos su atención. Y nos vemos el jueves próximo en Diálogos desde Agua Tierra para escuchar otras voces. Chau, chau.